Gracias a Dios una vez más porque nos permite este enorme placer, este enorme privilegio de poder estar reunidos. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer una parte de la porción de la Biblia en Salmos 12. Salmos 12, vamos a leer todo el capítulo, son 8 versículos y vamos a la lectura. Dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Podemos repetir nuevamente el versículo 1, dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Voy a invitar a nuestro querido Gama, si nos puede dirigir palabras de oración. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si recuerdan, ayer vimos un tema de suma importancia y no es examen, pero me gustaría saber si prestamos atención. ¿Cuál fue el tema del día de ayer? La lealtad. Ayer sentaba y analizaba un poco acerca de la lealtad, de todo lo que decía el pastor Irán, y vino a mi mente un ejemplo muy curioso. Hay un familiar que está sirviendo en la Legión Extranjera. No sé si alguien sabe qué es la Legión Extranjera. En Francia es el ejército de la ley. Bueno, digamos que se le conoce Legión Extranjera porque está compuesto de puros extranjeros, casi ninguno es francés. Y me parecía curioso porque ellos sirven a una patria, a un país que ni siquiera los vio nacer, y le juran lealtad, mínimo 5 años, y de ahí en fuera, pues los que ellos quieran, ¿no? A veces me parece curioso cómo nosotros no somos ni capaces de jurar lealtad un día, ¿no? No somos capaces de guardar lealtad siquiera un día. Pero bueno, no regaño, cambien su cara, no estén así tan tristes. La lealtad es algo que en nosotros nace, es una decisión también el dar lealtad a alguien más. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso, va a hablar nuestro expositor, ¿no? Pero más adelante. Entonces, pues les invito a que nos pongamos de pie, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor y pues realmente que lo que cantemos sea verdad, que todos los cantos que entonemos sea realmente porque lo sentimos. Doy tiempo a nuestro hermano Alejandro. Pues cantemos con alegría y con gozo, sabiendo que tenemos un Dios que siempre está al cuidado de nosotros. Amén. Dios
mi escudo de salvación. Tú, mi roca, mi esperanza, con tu diestra me sostendrás, me sostendrás. Dios, tú has sido y eres mi Dios. Tu palabra, Señor, es eterna y verdad. Mi roca, mi amparo y mi Dios. Tú has sido y eres mi Dios. Y si en un valle oscuro me encuentro, con tu diestra me infundes aliento. Tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios. Cantamos, Dios eterno, Dios eterno, Padre bueno, de salvación, tú mi roca, mi esperanza, con tu diestra me sostendrás, me sostendrás. Dios, tú has sido y eres mi Dios. Tu palabra, Señor, es eterna verdad. Mi roca, mi amparo, mi Dios. Y tú has sido y eres mi Dios. Y si en un valle oscuro me encuentro, con tu diestra me infundes aliento. Tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios. Cantamos juntos, aleluya. Y aleluya, aleluya. Al Rey toda gloria y toda honra sea a ti. Aleluya, 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 al Rey. Dios, tú has sido y eres mi Dios. Tu palabra, Señor, es eterna verdad. Mi roca, mi amparo y mi Dios. Tú has sido y eres mi Dios. Y si en un valle oscuro me encuentro, con tu diestra me infundes aliento. Tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios. Tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios.
Gracias, Señor, porque tenemos esa certeza de que tú siempre estás al pendiente de nosotros, porque tu misericordia un día más se ha renovado para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy podemos cantar que tú has vencido a la muerte y nos has limpiado del pecado, Señor. No importa dónde vayamos, no importa dónde corramos, tu amor siempre nos va a alcanzar y siempre estarás ahí para con nosotros. Te amamos, Señor. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas el pecar, cual nieve me. Todo debo a Él y todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas el pecar, cual nieve me. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lava. Todo debo a Él, todo debo a Él, pues ya lo pagó. Manchas el pecar, cual nieve. Todo debemos, todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas el pecar, cual nieve me la. Es solo por su sangre preciosa que derramó en esa cruz del Calvario que hoy podemos cantarte, Señor. Hoy podemos decir que somos perdonados y somos hijos tuyos y queremos levantarte y exaltarte. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Todo debo a Él, todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Gracias, Jesús. Gracias por tu perdón.
Te pedimos, Señor, que nos sigas ministrando y que nos hables al corazón, Señor, que nos confrontes con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. El día de ayer alguien me preguntaba, ¿cómo es que te disciplina el Señor? ¿O por qué dabas gracias por la disciplina también? Algo que cada uno de los mensajes, cada uno de los sermones que aquí se presentan, porque realmente son valiosísimos cada uno de ellos. Realmente en el tiempo que he estado en el seminario ha sido maravilloso para mí, y yo creo que para mi esposa también el poder gozar, ¿no? Y doy gracias a Dios porque a pesar de que me enojan algunos sermones, pero me confrontan y me hacen ver la realidad. Entonces, pues espero que cada uno de nosotros sigamos aprovechando cada mensaje, cada sermón, y realmente lo atesoremos y lo vivamos. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en Primera de Samuel 20, versículos. Me acuerdo que también alguien me dijo que versos está mal y ya me pegó ahorita. versículos del 4 al 17. Va a estar proyectada porque vamos a hacer la lectura en versión NBI. Primera de Samuel 20, del 4 al 17. 20 del 4 al 17. Y ahora sí vamos a la lectura de la siguiente manera. A ver. Yo leo el versículo 4. Mujeres, solamente mujeres, el versículo 5. Varones, solamente varones, el 6. Y así nos unimos en el 17, porque ayer dije y como que pues les valió, ¿no? Pero pues, no soy sentido, pero bueno. Entonces vamos a leer la palabra. Primera de Samuel 20, del 4 al 17. Dice, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Perdón. Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre, mátame tú mismo. David le preguntó, si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Le dijo, David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber.
Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David. Pues quería a David, por el cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto, juramento. Amén. Y el día de hoy tenemos una invitada especial, traída desde bien lejos, nuestra hermana Eli Camacho. Gracias a Dios por su vida. Bueno, Elizabeth Camacho, también Eli para los cuates. Y le voy a pedir a... Me he hecho la pregunta por qué siempre pasamos a los alumnos y no pasa a alguien más, ¿verdad? Es mi pregunta, espero algún día me la aclaren o me regañen, pero bueno. Le voy a pedir a nuestra... ¿Quién? Lula. ¿Puedes pasar a hablar por la hermana Eli? Dios, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque eres bueno. Rogamos, Señor, que esta mañana bendigas la vida de Eli, Dios, que puedas hablar a nosotros a través de ella. Señor, que sus palabras lleguen a nuestros corazones, Señor, y que podamos entender tu palabra, pero que también podamos vivir conforme a tu voluntad, Dios. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por lo que ya has hablado a ella. Gracias, Señor, por lo que va a decir a nosotros. La dejamos en tus manos, Señor, rogando que la uses grandemente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Gracias. Hace rato Miguel comenzó a recordarnos un poco acerca de los temas que hemos estado viendo en esta semana y le decía a Liz, sí, amén, todo lo que dice Miguel está bien. Y yo quiero comenzar con una pregunta hacia ustedes. ¿Cuántos de ustedes se consideran ser leales? Levanten su mano. Leales. Que son así, pueden morirse en la raya por alguien. Muy bien. Pues bueno, esta mañana vamos a hablar nuevamente de la lealtad y en estos días nos han estado hablando acerca de eso. ¿Qué es la lealtad? Bueno, es una cualidad de carácter que tenemos o que tienen algunas personas y también se le puede atribuir a algún animal. Ustedes ven a los perros, se dice que los perros y los caballos son los animales más leales que existen. Y quienes han tenido perros o caballos pueden darse cuenta de eso. O sea, uno sale y el perrito anda atrás de nosotros, queriendo estar a todos lados, a donde nosotros vamos. La lealtad expresa un sentimiento también de respeto y de fidelidad hacia una persona, hacia algún proyecto, hacia alguna empresa o hacia algún compromiso en el cual nosotros nos queremos involucrar. El término leal también es un adjetivo usado para identificar a un individuo que es fiel en base a sus acciones o comportamiento. Por ello, una persona que es leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora, inclusive cuando haya problemas en medio de las situaciones en donde dijimos, sí le entro. Esa persona, les decía hace un momento, muere en la raya. Y entonces, para poder ver un poco acerca del carácter de la lealtad en las personas, pues he buscado esta historia de David y de Jonatán. Es conocida por todos nosotros y bueno, este es un claro ejemplo de la lealtad que había entre dos amigos, aun cuando las circunstancias se empezaron a poner difíciles para ambos, pero en especial en uno de ellos. Y yo he titulado esta meditación Una lealtad a prueba de flechas. ¿Por qué? Porque mucha de la historia de estos dos personajes tuvieron que ver con flechas. La historia de David se narra con un hombre, rey, Saúl, que en todo momento quiere matar a David por los celos que le tenían. Y se nos narran varias escenas en donde dice, en la primera de ellas está David tocando
para que los tormentos de Saúl se calmen, y de repente le entra la loquera a ese hombre y lo quiere matar. Le lanza su flecha y quiere matarlo. De igual manera a Jonathan, en un momento más lo veremos. Pero ¿por qué lealtad a prueba de flechas? ¿Qué necesitamos hacer para que haya una lealtad a prueba de flechas? Y bueno, en primer lugar, para que haya una lealtad a prueba de flechas, debe haber una estima por la persona. Si nosotros no valoramos o estimamos a aquella persona o aquel compromiso que hemos adquirido, la verdad es que a la primera de cambios nos vamos a rajar. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos, no estamos comprometidos con aquello en lo cual dijimos en un momento sí. Jonathan estimaba a David. Y en 1 Samuel 18, versos 3 y 4, dice que Jonathan entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto, se quitó también, le dio su túnica, le dio su espada, vaya, le dio todo lo que él tenía, se le entregó a David. En el momento en que ellos se conocen fue después de que David vence a Goliat, y entonces Saúl se lo lleva a su casa y lo presenta como un hijo más de la familia. En cuanto Jonatán lo ve, dice que se cayeron bien, hicieron ahí como un clic, y desde ese momento se consideraron amigos el uno del otro. De tal forma que cuando David le comenta a Jonatán la situación que estaba viviendo con su padre, Jonatán dice: no puedo creer lo que está pasando. No es posible que mi padre quiera hacerte algún mal. Si así fuera, él ya me lo hubiera comentado. Y esta referencia que aparece en el versículo número 2, la encontramos anteriormente. En una ocasión anterior, Saúl le había dicho a Jonatán que David tenía que morir. Y entonces Jonatán empieza a preguntarle: ¿por qué quieres matarlo? Y él le dice: porque mientras él viva, tu reinado está en peligro, tú no puedes acceder al trono. Y entonces Jonatán convence a su padre de que no lo mate, y en esa ocasión pues lo deja de alguna manera, pero vemos en la narración que nuevamente Saúl, con sus celos enfermizos hacia David, intenta nuevamente matarlo. De tal forma que cuando David le comenta que su padre ha decidido matarlo, que él está en peligro, él no puede creer, porque en ocasiones anteriores Saúl le comentaba todos sus planes a Jonatán. Entonces, Jonatán dice que si su padre quisiera hacerle daño, entonces él se lo hubiera dicho. Pero dice en el verso número 2, mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Jonatán confiaba en su padre. De alguna manera estaban en comunicación, en contacto, porque ambos salían a la guerra, salían a pelear, y obviamente tenía que haber esa comunicación estrecha para que pudieran saber qué estaban pensando hacer el uno y el otro. Y cuando David le cuenta esta situación, para Jonatán le cuesta mucho trabajo creer que su padre le haya ocultado esta situación. A pesar de que Jonatán no tenía todas las evidencias de lo que David decía, Jonatán decide creerle a David. Y entonces hacen un plan para poder descubrir cuáles son las intenciones que tiene el rey en contra de David. David y Jonatán se conocieron en esa situación después de que David matara a Goliat, y desde entonces habían establecido una amistad muy profunda, tanto dice que llegó a quererlo como a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido a alguien o hemos querido algo de esa manera tan profunda que lo queremos como si fuera a nosotros mismos? Hoy en día podemos ver un poco esta moda que se tiene acerca del amor a los perros. Se tratan como si fueran personas, se tratan como si fueran bebés y como si fueran niños, y se les habla con tanto cariño y con tanto amor y con tanto que de repente por ahí han salido algunos artículos que se dice que esto ya es una forma enfermiza de poder expresar un afecto hacia un animal. Obviamente son animalitos, sienten, los queremos y hay cierta reciprocidad entre el humano y el animal, pero querer a alguien, a una persona, a veces es muy difícil quererla tanto como nos queremos a nosotros mismos, porque nuestra tendencia es ser más egoístas. Nuestra tendencia es primero yo, después yo y siempre yo.
y después se acomodan las demás personas. Jonatán estimaba a David. Algunos sinónimos de estimar son apreciar, valorar, considerar, de tal forma que dice que tanto lo quería que entregó todo lo que Jonatán tenía. Entregó su capa, su espada, entregó también su túnica, su arco, su cinturón. De alguna manera estaba declarando sin saberlo que David sería el próximo rey sobre Israel. Una simple acción en la cual él no estaba consciente, pero con esa acción estaba demostrándole a David, yo estoy contigo en todo. Y entonces, con este acto, de alguna manera, estaba anunciando que él era el rey a quien Dios elegiría como un nuevo rey sobre Israel, y simple y sencillamente él lo reconoce. En la expresión que Dios esté contigo como estuvo con mi padre, declaraba esta gran verdad que tiempo más adelante se cumpliría con la muerte de Saúl. Jonatán estaba dispuesto a hacer algo por su amigo y junto con David se ponen de acuerdo para descubrir las intenciones que el rey tenía en contra de David. Para que nosotros podamos ser fieles a alguna persona, a alguna comunidad u organización, debemos comenzar con darle la estima que ésta tiene. A veces nos involucramos en cosas en las cuales para nosotros no tienen ningún sentido. Y nos metemos porque nos dicen que nos teníamos que meter. Sobre todo cuando estamos en nivel de escuela o a veces en trabajos, nos metemos porque así es la regla, porque así son las cosas. Pero si nosotros no le damos un valor a eso, entonces a las primeras de cambio vamos a renunciar o vamos a participar, pero no comprometidos con esa persona o con esa situación, porque para nosotros no vale mucho. Entonces, para poder comprometernos de tal modo, tenemos que entregar nuestra túnica, nuestra capa, nuestra flecha, nuestros arcos. Tenemos que entregarnos todos. En un lenguaje popular, diríamos, tendríamos que ponernos la camiseta. Tendríamos que decir, estoy convencido de esto y entonces voy a luchar por esto. No importa las circunstancias que puedan presentarse más adelante. Si usted no ama a su familia, si usted no ama el seminario, si usted no ama a su iglesia, entonces no vamos a dar más allá de lo que se nos pide que tengamos que dar. Cumplimos, es lo que decimos, y muchos nos quedamos a ese nivel, solamente cumplimos con lo que se nos pide que tengamos que dar. Obviamente entre David y Jonatán la lealtad era recíproca. Es bien curioso ver cómo David, en lugar de recurrir a otra persona, busca a Jonatán. Él podía haber ido a esconderse a su casa, podía haber ido a otro lugar, sin embargo busca a su amigo. Y en su amigo encuentra una persona que le escucha, que le comprende, que le apoya, aún en medio de situaciones adversas. Si nosotros deseamos lealtad de otras personas, tenemos que ser leales nosotros también. A veces nos enojamos porque alguien nos traiciona, pero tendríamos que cuestionarnos, ¿cómo he sido yo con esa persona? ¿Qué tan leal he sido yo con esa persona? Y si Dios me revela, y a veces lo reconocemos, bueno, a veces nos damos cuenta que nosotros tampoco hemos sido tan leales a una persona o a algún proyecto o algo que dijimos que íbamos a hacer. Y entonces es complicado que podamos obtener lealtad de otros cuando nosotros mismos tampoco hemos sido leales. Y entonces entre Jonatán y David había una lealtad que era recíproca, iba en ambas direcciones. Jonatán amaba a David, pero David también tenía un lugar especial para la vida de Jonatán. Para que haya una lealtad a prueba de flechas, también entonces nosotros, debe haber un involucramiento. David y Jonatán ponen en marcha un plan para descubrir cuáles eran las intenciones del rey. Jonatán le daría aviso a David si descubría que su padre estaba planeando hacer algo en contra de él. Esto lo lleva a comprometerse mutuamente entre ellos. Jonatán, por su parte, observaría las reacciones del rey al ver que David no se iba a presentar a esa comida del festejo de la luna, de la fiesta de la luna nueva. El verso 18 dice, mañana es la fiesta de la luna nueva. Cuando vea tu asiento desocupado, te va a extrañar. Fue lo que le dijo Jonatán
a David. Y entonces sigue narrando ahí en primera de Samuel, y dice que el asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl, de alguna manera, se preguntó entre sí mismo, y dice, no dijo nada, pero sí pensaba, ¿por qué David no vino a la comida? Y dice el texto que él pensaba que seguramente David no había alcanzado a purificarse, que algo había pasado y que no había alcanzado a hacer todo ese rito de la purificación. Y el primer día lo excusó, no pasó nada. Pero en el segundo día, cuando el rey estaba sentado a la mesa y nuevamente el lugar de David estaba vacío, el rey se empezó a cuestionar, algo no anda bien, ¿por qué no vino David a esta comida? Y entonces le pregunta a Jonatán, ¿por qué no está David aquí? Y Jonatán le cuenta lo que habían acordado entre David y Jonatán, y le dice, bueno, lo que pasa es que de su casa lo mandaron llamar y le dijeron que fuera porque tenía que participar en la comida también que tenían allá en la familia. Y entonces el rey reacciona de una forma enfurecida porque se da cuenta que Jonatán lo estaba engañando. Y dice el texto que Saúl le dice, ¿crees que no sé que tú eres amigo del hijo de Isaí? Su padre se da cuenta de cómo Jonatán prefiere a su amigo en vez de a su padre. Y entonces hay una reacción bien tremenda, porque en nuestro lenguaje coloquial diríamos que casi el rey le manda a hacer allá a su mamá algo, porque hay una reacción muy fuerte de parte de él. Entonces, correr riesgos, hermanos, por alguien más, hoy en día no es tan común. Muchos de nosotros, cuando vemos que se empiezan a poner las cosas feas, preferimos cortar la relación, preferimos decir, ¿saben qué? Yo hasta aquí le llego porque esto ya se está poniendo feo y yo no me quiero meter en broncas que ni siquiera son mías. Si tú quieres seguir con eso, pues voy a orar por ti y allá síguele y que Dios te bendiga y voy a orar, hermano. O sea, tú sabes que te estimo, que te quiero, pero yo no me quiero meter en problemas. ¿Saben? Jonatán, hermanos, llegó hasta el final de tal forma que su padre mismo lo agredió. Era tanto su enojo que le lanzó una flecha y quiso herirlo. Jonatán decidió correr ese riesgo por su amigo, aún hasta perder la propia vida. Entonces, ¿cómo nosotros hemos nosotros sido tan leales al grado de poder arriesgar nuestra propia integridad por alguien más? ¿Lo haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a pasar por algo así? A lo mejor a una calumnia, a lo mejor alguna ofensa fuerte para nosotros. ¿Qué haríamos nosotros si tenemos que enfrentarnos y tenemos que probar nuestra lealtad hacia alguien o hacia algo? Jonatán corrió un grande riesgo en manos de su propio padre por lealtad a su amigo. Al oír esto, dice que Saúl se enfureció con Jonatán. Y esta expresión, hijo de la mala madre, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Imagínense, cuánto era el enojo de su padre en contra de este hijo suyo, al ver que prefería estar del lado de su enemigo que en vez de estar del lado del propio rey. Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tú ni el rey no estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Saúl estaba resuelto a matarlo. Él sabía que Dios ya lo había desechado como rey. Y entonces David era el siguiente en esta parte. Pero según el linaje, el siguiente sucesor de rey tendría que ser Jonatán. Y por eso esta expresión, o sea, ¿qué no entiendes? Que mientras David viva, tú no vas a ser rey. Por eso es necesario que él muera. Sin embargo, Jonatán hace una pregunta a su padre. ¿Y por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho David para que tú quieras matarlo? Y en ese momento la furia del rey, hermano, se enciende de tal manera que dice que le arroja una lanza para herirlo. Y así Jonatán se convenció de que su padre estaba planeando hacer algo en contra de su amigo. ¿Qué tan leales somos nosotros? ¿Estamos dispuestos a sufrir
por un amigo, estamos dispuestos a pasarla mal por aquel proyecto en el cual nosotros nos involucramos y en el cual le tenemos estima y estamos convencidos de que es algo que Dios nos está indicando hacer. O cuando haya problemas, cortaremos con esa persona con quien nos comprometimos y dijimos, sí, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo, cualquier cosa que necesites, dime y yo te voy a estar ahí, ¿no? Y entonces, Jonathan es un fiel ejemplo de que para que haya una lealtad a prueba de flechas, tiene que estar involucrado. Involucrados, hermanos, hasta el final. Pero también, para que haya una lealtad a prueba de flechas, pues debemos cumplir nuestros compromisos. ¿A qué nos hemos comprometido cada uno de nosotros en medio de situaciones en donde nosotros dimos nuestra palabra por alguna otra persona? Jonathan cumplió con lo que pactó con David. Por la mañana Jonathan salió al campo para encontrarse con David, dice el verso 35. Jonathan hizo como había quedado con David, lanzaría 3 flechas para indicarle a David si había peligro o no lo había, y mandaría a uno de sus criados a recogerlos. El pacto que habían hecho, el acuerdo que habían hecho era que David se iba a esconder en el campo y que cuando Jonathan se diera cuenta de cuáles eran los planes que tenía su padre en contra de él, Jonathan con las flechas le indicaría si estaba fuera de peligro o si tenía que huir. Y entonces, si Jonathan decía que la flecha estaba más cerca al lanzarla, este muchacho, su criado, tenía que ir a recogerla. Y entonces Jonathan le gritaba al criado, si la flecha está más cerca, quería decir que David no corría ningún peligro. Pero él lanzaba la siguiente flecha, y si la flecha era lanzada lejos, entonces David tenía que decir, las flechas están más allá. Y esa era la señal en la cual David tenía que entender que tenía que huir. Y sucedió eso. Entonces Jonathan envía las flechas y las manda lejos, de tal forma que le empieza a gritar a su criado, las flechas están más allá, más allá. Y entonces David se da cuenta del peligro que corre. Y entonces este jovencito no se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando. Para él era un día de práctica normal de su amo, y entonces fue, recogió las flechas y después se retiró. Y sale David de su escondite y conversan acerca de esta situación. Dice Jonathan, cumplió con su palabra. Se arriesgó por su amigo a ser lastimado por su propio padre cuando le arrojó una lanza para herirlo por lo enojado que estaba en contra de él. ¿Qué tanto nos hemos arriesgado nosotros por alguien más o por algo más? Jonathan hace según el acuerdo que tomaron con David, tal y cual. Si Jonathan hubiera decidido a la mera hora cambiar el proyecto, créanme que hubiera metido a David en un gran problema. A veces nosotros tomamos acuerdos y decimos cosas y ya quedamos en algo y a alguien se le ocurre cambiarnos el plan, y entonces a la otra persona involucrada, los otros involucrados de repente se sacan de onda porque dicen, ¿qué pasó? ¿Que no habíamos quedado que iba a ser así? Y en la mente de nosotros a veces parece ser que comunicamos todo a través de la mente y que queremos o tratamos de entender de que los demás captaron lo que queríamos decir. Jonathan cumple su palabra tal y cual se lo había dicho a David, de tal forma que cuando él escucha esa frase, las flechas están más allá, David entiende cuál era el mensaje que estaba recibiendo. David, por su parte, también cumple su promesa de ser bondadoso con la familia de Jonathan. Ya cuando muere Saúl y sus hijos, y David es coronado o nombrado rey sobre Judá, David pregunta, ¿quién ha quedado de la casa de Saúl? ¿Le ha quedado algún hijo? Y en 2 de Samuel 9, versos del 1 al 13, nos narra esta parte. Dice, el rey averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, el de Lodebar. Y este hombre, o este niño más bien, era Mefiboset.
era un niño de 5 años. Ustedes recordarán la historia, cuando muere Saúl y sus hijos, la nodriza, por temor a que llegaran a matar también a un posible sucesor del reinado, lo levanta deprisa cuando este era pequeño y se le cae. Y entonces este niño queda lisiado. Y a él lo mantuvieron oculto durante algún tiempo, de tal forma que también su situación económica no era nada buena, no tenía nada, vivía en casa de alguien. Y entonces cuando David pregunta, ¿le ha quedado algún familiar a Saúl? Le hablan acerca de Mefiboset. Y entonces a partir de ese momento, ese día, el rey lo sienta a su mesa y lo trata como a un hijo más. Todos esperamos lealtad de parte de nuestros amigos, de parte de nuestras iglesias, de parte del seminario, de parte de nuestra familia. Y cuando no sucede así, pues nos molestamos, nos enojamos y los tachamos a veces de traidores y les dejamos de hablar, ¿no? Y a veces hay rencor en nuestro corazón porque alguien más no fue leal a nosotros. Pero debemos cuestionarnos, ¿qué tan leales hemos sido nosotros con ellos? ¿Qué tan leales hemos cumplido nosotros nuestros compromisos con aquellos con quienes hicimos un pacto o acordamos algo? ¿O solo queremos la lealtad para nosotros? David y Jonathan cumplieron esas dos partes. Ambos se prometieron algo y los dos cumplieron. El verso 23 dice que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo hemos hecho. Esta parte denota la importancia de nuestra palabra. ¿A qué nos comprometimos? ¿A qué le dijimos que sí? ¿A quién le dijimos que sí? Y hermanos, tenemos de testigos al Señor. Él está ahí entre dos acuerdos de personas, o entre acuerdos de un jefe y trabajadores, o entre acuerdos entre un pastor y su iglesia, o entre acuerdos entre familias. Dios está ahí. Dios es testigo de esos acuerdos, esas promesas que nos hacemos. Y entonces, pues tenemos que ser leales. Primero a Dios, porque Él es el que está siendo el testigo en medio de todas esas cosas que dijimos íbamos a hacer. Y en segundo lugar, ser leales con aquellos con quienes dijimos que íbamos a hacer algo, cuidar nuestra palabra, comprometernos de tal manera que amemos a las personas o aquellos compromisos en los cuales nos comprometimos, que amemos también de alguna manera el involucrarnos. No podemos pedir lealtad quedándonos nosotros en la orilla y viendo cómo los otros intentan serlo sin que nosotros nos involucremos también en ello. Y tenemos que ser leales al cumplir nuestros compromisos. Que Dios nos ayude. Vivimos en un tiempo en donde lo más fácil es correr. Lo más fácil es echarnos para atrás y decir perdóname, mejor ya no. Pero Dios ha sido testigo de nuestras palabras, hermanos. Y entonces quiera Dios que cada vez que tengamos que enfrentarnos a alguna situación así, la pensemos bien. La palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí. Y si no, mejor digamos, ¿sabes qué? No le entro, no puedo, no quiero. Que comprometernos y no cumplir. Y faltar con una deslealtad o una infidelidad a aquello en lo cual en algún momento dijimos sí. Vamos a orar.